En los albores del universo, cuando el fuego del Big Bang comenzó a apagarse y la luz se expandió en todas direcciones, algo silencioso permaneció oculto entre las primeras partículas. No brillaba, no absorbía radiación, y sin embargo su peso invisible moldeó todo lo que vendría después. Esa sustancia, desconocida y omnipresente, sería llamada siglos más tarde materia oscura. Durante milenios, la humanidad creyó conocer el cielo. Miraba las estrellas, las nebulosas, las galaxias, y pensaba que en esa luz estaba contenida toda la realidad. Pero lo visible representa apenas una fracción mínima del cosmos. Todo lo que emite o refleja luz, estrellas, planetas, polvo, gas, incluso nuestros cuerpos, constituye solo el 5% del universo. El resto, el 95%, pertenece a dominios que no podemos ver: la energía oscura, que impulsa la expansión, y la materia oscura, que mantiene la estructura. La energía oscura separa, la materia oscura une. Sin ella, las galaxias se habrían deshecho hace miles de millones de años. Sin ella, el Sol no podría orbitar el centro de la Vía Láctea. Sin ella, no existiría el orden cósmico que conocemos. El misterio comenzó en la década de 1930, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky estudió el cúmulo de Coma, un enjambre de más de 1000 galaxias girando alrededor de un centro común. Las velocidades que observó eran tan altas que, según la gravedad visible, todas esas galaxias deberían haberse dispersado. Pero no lo hicieron. Algo invisible, una masa oculta, las mantenía unidas. Zwicky la llamó materia oscura. Décadas después, Vera Rubin confirmó el enigma observando cómo giraban las estrellas dentro de las galaxias. En teoría, las más lejanas al centro deberían moverse más despacio, pero no era así. Giraban con la misma velocidad que las interiores, como si una esfera de materia invisible envolviera toda la galaxia. Ese halo era la primera pista tangible de un océano de gravedad que no podíamos ver. A partir de entonces, la materia oscura se convirtió en el gran rompecabezas de la cosmología. Los cálculos de masas galácticas, las curvas de rotación, la manera en que la luz se curva al pasar por cúmulos lejanos, todos los datos apuntaban a la misma conclusión. La materia visible no bastaba. Faltaba alrededor de 6 veces más masa de la que brillaba. Imagina una galaxia como un disco de luz girando en la oscuridad. Si solo existiera lo visible, sus estrellas exteriores volarían hacia el vacío, pero siguen girando, sostenidas por un halo de gravedad invisible. Ese halo es la huella de la materia oscura. Las evidencias se multiplicaron. El fondo cósmico de microondas, el eco fósil del Big Bang, muestra fluctuaciones diminutas que solo se explican si existía una masa invisible actuando desde el principio. Los lentes gravitacionales revelan que la mayor parte de la atracción en los cúmulos de galaxias proviene de algo que no emite luz. El universo visible resulta ser solo la superficie brillante de un océano profundo. Y sin embargo, nadie ha visto una partícula de materia oscura. Detectores enterrados bajo montañas esperan registrar el choque de una partícula desconocida con la materia ordinaria. Décadas de silencio. Ninguna señal inequívoca. Esa ausencia la convierte en el fantasma de la física moderna. Los científicos la persiguen como cazadores en la noche cósmica, guiados solo por la sombra de su influencia. Algunos creen que está compuesta por partículas nuevas, pesadas y eléctricamente neutras. Otros sospechan que quizá no exista como sustancia, sino que nuestras leyes de la gravedad están incompletas. Tal vez lo que llamamos materia oscura sea el eco de una física más profunda, aún por descubrir. Lo cierto es que sin ella, el universo no sería reconocible. Las simulaciones por ordenador muestran que la materia ordinaria, sola, jamás habría formado galaxias.
Fue la materia oscura la que tejió una red invisible de filamentos cósmicos sobre la que se acumularon los cúmulos y las estrellas. Cuando los astrónomos observan el universo a gran escala, distinguen esa red, una telaraña de luz y sombra donde la materia oscura es el andamio del cosmos. En cierto modo, todo lo que existe, la Vía Láctea, el Sol, la Tierra y nosotros, nació gracias a ella. Sin sus semillas gravitacionales, la materia visible jamás habría colapsado para encender las primeras estrellas. La vida misma es un accidente luminoso en un mar de oscuridad. Pero cuanto más aprendemos, más preguntas aparecen. ¿De qué está hecha realmente? ¿Por qué no interactúa con la luz? ¿Podría esconder secretos que cambien para siempre nuestra comprensión de la realidad? La paradoja persiste. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es. Y mientras los telescopios apuntan hacia la oscuridad, seguimos buscando las huellas de ese gigante invisible que domina el destino de las galaxias, una sustancia muda que no emite brillo, pero cuya gravedad moldea el tiempo y el espacio, la materia oscura. La materia oscura no solo rodea las galaxias, las define. Es su esqueleto invisible, el armazón que determina cómo nacen, crecen y sobreviven en el vacío. Sin ella, el universo sería un caos de estrellas dispersas, un fuego sin forma que se apagaría con el tiempo. Pero gracias a esa sustancia sin nombre, las galaxias adquirieron estructura, órbitas y estabilidad. El fantasma gravitatorio que las envuelve es, en realidad, la base sobre la que descansa todo el cosmos. Cuando el universo tenía apenas unos cientos de miles de años, la materia ordinaria, protones, electrones, fotones, estaba atrapada en un plasma caliente, demasiado energético para formar algo estable. La materia oscura, en cambio, no interactuaba con la radiación. Podía agruparse libremente bajo su propia gravedad. Mientras la luz todavía no podía escapar, la materia oscura ya estaba tejiendo los cimientos invisibles del universo. Con el paso del tiempo, esos primeros cúmulos crecieron, atrayendo la materia normal hacia sus centros. Allí, comprimida por la gravedad, el gas comenzó a colapsar y encender las primeras estrellas. Cada galaxia, cada cúmulo, cada filamento del cosmos nació siguiendo un mapa dibujado por la materia oscura. Lo que hoy vemos como belleza estelar no es más que el reflejo luminoso de un patrón invisible. Para comprenderlo, los científicos han creado simulaciones que reproducen la evolución del universo desde el Big Bang. En esas proyecciones, la materia oscura aparece como una red tridimensional, filamentos gigantescos que conectan cúmulos de galaxias entre sí, como neuronas de un cerebro cósmico. Los puntos más brillantes, donde los filamentos se cruzan, son los lugares donde la gravedad es más intensa y donde nacen las galaxias. Todo lo demás, el espacio aparentemente vacío entre ellas, está lleno de esa sustancia invisible, formando el 85% de toda la materia del cosmos. Lo fascinante es que esa red no es estática. Los filamentos se tensan, se deforman, se atraen mutuamente. A lo largo de miles de millones de años, la materia oscura ha dirigido una coreografía silenciosa de colisiones, fusiones y expansiones. Cada galaxia es una nota en esa sinfonía, una vibración de la gran red cósmica que respira lentamente a través del tiempo. Cuando los telescopios espaciales observan cúmulos de galaxias, detectan un fenómeno que confirma esa danza invisible: los lentes gravitacionales. La luz de una galaxia lejana se curva al pasar cerca de un cúmulo masivo, como si atravesara una lente gigantesca. Pero el brillo visible del cúmulo no basta para explicar la intensidad de esa curvatura. Debe haber una masa adicional, invisible, responsable del efecto. Los astrónomos pueden incluso dibujar un mapa de la materia oscura observando cómo se deforma la luz de fondo.
Es una forma indirecta de ver lo invisible. A través de esa técnica se han descubierto estructuras colosales. En algunos cúmulos, hasta el 90% de la masa total proviene de materia oscura. Lo visible, galaxias, estrellas, gas, es apenas una sombra flotando dentro de un océano gravitacional. Sin ese océano, las galaxias no habrían sobrevivido a las colisiones. La materia oscura actúa como un colchón cósmico. Absorbe impactos, distribuye energía, mantiene la coherencia del conjunto. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo esquiva. Sabemos lo que hace, pero no lo que es. Los físicos han propuesto múltiples candidatos. Uno de los más famosos son los WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, partículas masivas que interactúan débilmente con la materia ordinaria. De existir, cruzarían la Tierra constantemente, miles por segundo, sin dejar rastro. Hasta ahora, ningún detector ha logrado atraparlas. Otro candidato son los axiones, partículas diminutas que podrían surgir de teorías que intentan unificar las fuerzas fundamentales del universo. Su existencia explicaría no solo la materia oscura, sino también misterios del campo cuántico. Para detectarlos, los científicos usan campos magnéticos gigantescos que podrían convertirlos en fotones, pequeñas luces que delatarían su presencia. Pero el silencio continúa. También están los neutrinos estériles, versiones más pesadas de los neutrinos normales, que podrían haber sido producidos en grandes cantidades al comienzo del cosmos. Son tan elusivos que incluso si pasaran a través de nuestro planeta, jamás dejarían una huella medible. El universo podría estar lleno de ellos, como un viento invisible que sopla desde todas las direcciones. Frente a la falta de pruebas, algunos investigadores han planteado una idea radical. ¿Y si la materia oscura no existe? ¿Y si lo que observamos es una manifestación diferente de la gravedad? Según esta teoría, conocida como MOND, Modified Newtonian Dynamics, las leyes de la gravedad cambian cuando las aceleraciones son extremadamente pequeñas, como en los bordes de las galaxias. Esa modificación podría explicar las curvas de rotación sin necesidad de invocar materia invisible. Sin embargo, la teoría no logra reproducir todos los fenómenos observados a gran escala. La mayoría de los cosmólogos sigue convencida de que la materia oscura es real, aunque aún desconocida. La búsqueda continúa bajo tierra, en los laboratorios más silenciosos del mundo. En minas abandonadas, dentro de montañas o en cámaras selladas de helio líquido, los detectores esperan el leve destello de una partícula de materia oscura chocando contra un átomo. Cada año, los instrumentos se vuelven más sensibles. Cada año, el universo guarda silencio un poco más profundo. Pero incluso ese silencio es información. Cada no detección descarta una posibilidad, acota el rango, afina la caza. Mientras tanto, los astrónomos siguen el rastro de su influencia a escalas gigantescas. Los mapas de la radiación cósmica de fondo muestran pequeñas variaciones en la densidad que solo pueden explicarse si la materia oscura estuvo presente desde los primeros instantes del Big Bang. Esas fluctuaciones, amplificadas por su gravedad, fueron las semillas de las estructuras que hoy vemos. Sin materia oscura, el universo sería un desierto de energía uniforme, sin galaxias, sin estrellas, sin nosotros. Piénsalo así. La materia oscura no solo mantiene unido el cosmos actual, también fue el molde donde se formó la materia luminosa. Su papel es tan fundamental que sin ella ni siquiera podríamos hablar de un universo visible. La oscuridad, paradójicamente, fue la creadora de la luz. Los científicos saben que para entender el destino del universo, primero deben comprender a la materia oscura, porque la forma en que ésta se distribuye determina cómo evolucionan las galaxias.
cómo se agrupan los cúmulos e incluso cómo podría terminar el cosmos. Si alguna vez descubrimos de qué está hecha, podríamos desbloquear una nueva era de física, una que revele por fin lo que existe más allá de lo observable. Hasta entonces, la materia oscura seguirá siendo ese fantasma que sostiene las galaxias, invisible pero indispensable, silenciosa pero omnipresente. Su sombra recorre el universo, moldeando cada rayo de luz, cada órbita, cada historia cósmica. Y aunque no la veamos, la sentimos. En la estabilidad de la Tierra, en la danza de las galaxias, en el equilibrio mismo del cielo nocturno. En la próxima parte de este viaje, el misterio se adentrará aún más. Cómo la materia oscura y la energía oscura se enfrentan en un equilibrio cósmico que decidirá el futuro del universo. En el universo, todo es equilibrio. Cada fuerza tiene su contraparte, cada impulso encuentra su límite. Donde la materia oscura une, la energía oscura separa. Ambas forman los polos opuestos de un mismo misterio, la cara invisible del cosmos. Si la materia oscura actúa como una red de gravedad que mantiene cohesionadas las galaxias, la energía oscura es el motor silencioso que las empuja a alejarse unas de otras. Durante miles de millones de años, ambas fuerzas han coexistido en un delicado tira y afloja, determinando la forma, la velocidad y el destino del universo. Y aunque fueron descubiertas por caminos distintos, están unidas por una misma pregunta. ¿Qué es, realmente, lo que llena el vacío? Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que la expansión del universo se estaba desacelerando. Era lógico, la gravedad, incluso la de la materia oscura, debería estar frenando el crecimiento cósmico. Pero a finales del siglo XX, algo cambió esa visión para siempre. Dos equipos de astrónomos, observando supernovas lejanas, descubrieron que la expansión del universo no se estaba frenando, sino acelerando. Las galaxias se separaban cada vez más rápido, como si una fuerza invisible estuviera empujándolas desde el propio tejido del espacio. Esa fuerza fue bautizada como energía oscura. La materia oscura tira hacia adentro. La energía oscura empuja hacia afuera. Una une, la otra separa. Juntas, gobiernan el destino cósmico. En los modelos actuales, aproximadamente el 27% del universo está formado por materia oscura, mientras que cerca del 68% corresponde a energía oscura. Solo el 5% restante pertenece a la materia visible: estrellas, planetas, vida. Eso significa que el 95% del universo está hecho de algo que no entendemos. La paradoja es asombrosa. Lo que creemos conocer es apenas una pequeña isla de luz en un océano oscuro. Y ese océano no es vacío, está vivo, dinámico, cambiante. La materia oscura estructura el cosmos, mientras la energía oscura lo estira hasta límites impensables. Algunos físicos comparan esa interacción con una danza infinita. En los primeros 1000 millones de años, la materia oscura dominaba el escenario. Su gravedad acumulaba masas, formaba galaxias y cúmulos. La energía oscura estaba ahí, pero su efecto era débil, casi imperceptible. Con el paso del tiempo, el universo se expandió, la densidad de la materia disminuyó, y la energía oscura tomó el control. Hoy, millones de años después, ella es la fuerza dominante. La materia oscura sigue atando las galaxias, pero la energía oscura las empuja en direcciones opuestas, como si el cosmos estuviera siendo estirado por los bordes. Nadie sabe qué es realmente la energía oscura. Algunos piensan que es una propiedad del propio espacio, la constante cosmológica que Einstein introdujo hace más de un siglo para mantener su universo estable. Otros la ven como un nuevo campo cuántico que impregna el vacío. En ambos casos, su existencia plantea una idea perturbadora.
El vacío no está vacío. Incluso en el lugar más desolado del cosmos, donde no hay átomos ni luz, hay energía, fluctuaciones, algo. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, el universo podría enfrentar un futuro inquietante. Los astrónomos lo llaman el Big Rip, el Gran Desgarro. En ese escenario, la expansión crecería tanto que superaría la gravedad de las galaxias, luego la de las estrellas y finalmente la de los propios átomos. Todo se separaría: planetas, moléculas, incluso el espacio-tiempo mismo. Sería el final más silencioso y absoluto imaginable. Un universo vacío, frío y en eterna expansión. Otro posible destino es el Big Freeze, el gran enfriamiento. En él, la expansión continúa para siempre, pero sin llegar a romper la estructura interna de la materia. Las estrellas se apagan, los agujeros negros se evaporan lentamente, y el cosmos se convierte en una oscuridad sin energía útil. Un cementerio de fotones fríos viajando por la nada. La materia oscura estaría aún allí, pero en un universo sin luz. Su presencia sería indistinguible del vacío. Existe también un tercer escenario, el Big Crunch. Si alguna vez la energía oscura cambiara de signo o perdiera fuerza, la gravedad podría revertir la expansión y hacer colapsar el universo sobre sí mismo. Sería un regreso al punto de origen, una implosión cósmica que podría dar lugar a un nuevo Big Bang, un ciclo eterno de creación y destrucción. Todos esos futuros dependen de un solo factor: el equilibrio entre la materia oscura y la energía oscura. Si una prevalece sobre la otra, el destino del cosmos cambia. Esa tensión es lo que convierte al universo en un experimento vivo, un tablero de fuerzas invisibles que todavía no comprendemos del todo. En los últimos años, los telescopios más potentes, como el James Webb y el Euclid de la Agencia Espacial Europea, han comenzado a cartografiar el universo profundo con una precisión sin precedentes. Sus datos permitirán trazar cómo se distribuye la materia oscura y cómo evoluciona la expansión cósmica. Al hacerlo, quizás logremos entender si la energía oscura es constante o si varía con el tiempo. Una respuesta así no solo revelaría el destino del cosmos, sino también los límites de la física misma. La ironía es que cuanto más investigamos el universo, más descubrimos que la oscuridad domina la existencia. La luz, que alguna vez creímos símbolo de conocimiento, resulta ser apenas un reflejo en un océano inmenso de sombras. Y sin embargo, esa oscuridad no es enemiga, es el contexto que permite que la luz exista. La materia oscura da forma. La energía oscura da movimiento, y nosotros, seres hechos de polvo estelar, observamos desde un rincón diminuto intentando comprenderlo todo. Quizá algún día descubramos que ambas son manifestaciones de una misma esencia, dos rostros del mismo principio que mantiene el universo vivo, una fuerza que alterna entre unir y expandir, entre crear y dispersar. Hasta entonces, solo podemos mirar hacia el cielo y reconocer que el 95% de la realidad permanece oculto, porque lo más asombroso del cosmos no es su inmensidad, sino su silencio. Un silencio que guarda respuestas. Un silencio que, en lugar de ser vacío, está lleno de posibilidades. Desde que la humanidad descubrió que el universo está dominado por algo invisible, comenzó una de las búsquedas más ambiciosas de la historia. Una caza que no se libra con redes ni telescopios, sino con paciencia, silencio y fe en la ciencia. Atrapar la materia oscura no es como descubrir un nuevo planeta o una estrella distante. Es intentar escuchar un susurro en medio de una tormenta, detectar un eco que casi no deja huella en la realidad. Los físicos saben que la materia oscura no interactúa con la luz, no emite radiación,
no la absorbe, no la refleja, pero sí obedece a la gravedad. Esa es la única puerta por la que podemos vislumbrar su presencia. Sin embargo, la gravedad es una fuerza débil, y medirla directamente a escalas tan pequeñas es casi imposible. Por eso los científicos buscaron una alternativa: detectar los impactos minúsculos que las partículas de materia oscura podrían tener sobre los átomos normales. Bajo montañas, en antiguas minas convertidas en laboratorios, se han construido las cámaras más silenciosas del mundo. El Gran Sasso en Italia, el SNOLAB en Canadá, el Xenon-T en Europa, el Lux Zeppelin en Estados Unidos. Todos comparten una misma esperanza: que una partícula de materia oscura, al atravesar la Tierra, colisione con un átomo de xenón, argón o germanio, liberando un destello de luz que los detectores puedan registrar. Es un experimento de fe cósmica. Millones de toneladas de materia ordinaria esperando a ser tocadas, una sola vez, por la sustancia que compone el universo. Durante décadas, estos experimentos han devuelto el mismo resultado: silencio. Pero ese silencio, paradójicamente, es valioso. Cada no detección descarta una posibilidad. Como un escultor que quita capas de mármol para revelar la forma oculta, la ciencia va eliminando lo imposible para acercarse, milímetro a milímetro, a la verdad. En los laboratorios subterráneos, los científicos trabajan casi en penumbra. Las paredes están cubiertas de plomo antiguo, recuperado de naufragios romanos, porque el plomo moderno contiene demasiada radiación natural. Todo está diseñado para bloquear el ruido del mundo: la radiación cósmica, los neutrones, incluso las vibraciones del aire. En ese silencio absoluto, los detectores esperan una señal que podría cambiarlo todo. Un único destello bastaría para demostrar que la materia oscura no es solo una ecuación, sino una presencia física. Más allá de la Tierra, otros intentos buscan el mismo objetivo en el espacio. Satélites como el AMS-02, instalado en la Estación Espacial Internacional, analizan los rayos cósmicos para encontrar anomalías que delaten la desintegración de partículas oscuras. El Fermi Gamma Ray Space Telescope observa el centro de la galaxia, buscando un exceso de radiación que solo podría provenir de colisiones de materia oscura consigo misma. En la superficie de la Tierra, telescopios como Veritas y HESS rastrean los bordes de la Vía Láctea en busca de señales idénticas. Hasta ahora, ninguna es concluyente, pero todas trazan un mismo patrón. Algo está ahí, justo fuera del alcance de nuestra comprensión. Algunos teóricos imaginan que las partículas de materia oscura podrían formar su propio tipo de estructuras. Quizás existen galaxias oscuras, invisibles, orbitando junto a las luminosas, o estrellas oscuras, sostenidas no por la fusión nuclear, sino por interacciones de materia oscura. En ese escenario, nuestro universo sería doble: uno visible, brillante, y otro oculto, superpuesto sobre el primero, gobernado por leyes que apenas rozamos con la mente. Otros experimentos buscan señales en lugares inesperados. En laboratorios de física cuántica, los investigadores usan relojes atómicos tan precisos que un cambio minúsculo en la densidad local de materia oscura podría alterar su ritmo. En aceleradores de partículas como el CERN, colisionan protones a energías extremas, esperando que, por un instante, aparezca una partícula que escape sin dejar energía detectable. Un vacío en los datos que sería la huella de algo invisible. Pero la materia oscura sigue escondida. Como si tuviera voluntad propia, se escabulle entre nuestras teorías. Cada hipótesis abre nuevas preguntas. Cada avance científico nos recuerda que el universo no se deja conquistar tan fácilmente. Y sin embargo, la búsqueda continúa, no solo por curiosidad,
sino por necesidad. Porque comprender la materia oscura no es un capricho, es entender el tejido que sostiene la existencia. Saber de qué está hecho el 27% del cosmos podría revelarnos cómo comenzó todo y cómo podría terminar. Hay algo profundamente humano en esa obstinación. En los pasillos de los laboratorios, entre cables y detectores, los científicos se mueven con la misma mezcla de humildad y esperanza que los antiguos astrónomos al mirar el cielo. Ellos también buscan sentido en la oscuridad, y aunque las máquinas sean distintas, la emoción es la misma, el deseo de conocer lo desconocido. Quizás la respuesta esté más cerca de lo que creemos. Tal vez la materia oscura no sea una entidad externa, sino un reflejo de algo más. Pro-Einstein decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y tal vez en esa paradoja esté la clave. Comprender la materia oscura podría implicar cambiar la forma en que entendemos la realidad misma. Cuando los detectores duermen en silencio, el universo continúa su danza. Cada partícula invisible atraviesa la Tierra sin que lo notemos. Miles de millones por segundo, pasando a través de nosotros como fantasmas de una dimensión vecina. Somos atravesados constantemente por la materia oscura, y sin embargo seguimos ignorándola. Vivimos en un océano de sombra que ni siquiera sentimos. Tal vez, en un futuro no tan lejano, un experimento logre romper ese silencio. Un destello de luz en una cámara subterránea. Una vibración inesperada en un sensor cuántico. Un patrón inexplicable en los rayos cósmicos. Y ese pequeño signo podría abrir una nueva era, donde la materia oscura deje de ser un misterio para convertirse en una herramienta, un nuevo lenguaje de la física. Hasta entonces, seguimos buscando. La ciencia es, al fin y al cabo, una forma de fe. Una creencia en que el universo tiene sentido, incluso cuando no lo entendemos. Y esa fe es la que mantiene viva la búsqueda de lo invisible. Porque cada descubrimiento, cada hipótesis, cada intento fallido, nos acerca un poco más a la verdad. Y aunque la materia oscura siga siendo invisible, su influencia se siente en todo, en las órbitas de las estrellas, en la forma de las galaxias, en la quietud del cielo nocturno. La oscuridad nos rodea, pero no está vacía. Contiene las claves de nuestra historia, de nuestro origen y de nuestro destino. Y mientras el universo siga expandiéndose, el ser humano seguirá mirando hacia la nada, buscando el eco de algo que, aunque no se vea, lo sostiene todo. Durante siglos, la humanidad miró al cielo buscando respuestas. Construimos telescopios para ver más lejos, ecuaciones para entender lo invisible, teorías para abarcar lo inabarcable. Y en ese proceso descubrimos algo que cambió para siempre nuestra relación con el cosmos. La mayor parte del universo no brilla. Todo lo que creemos conocer, las estrellas, los planetas, las nebulosas, la luz misma, es apenas una pequeña fracción de la realidad. El resto es oscuridad. Una oscuridad que no es ausencia, sino sustancia. Una red invisible que sostiene la existencia. La materia oscura nos obliga a aceptar una verdad incómoda. Vivimos en un universo que apenas comprendemos. Cuando los científicos hablan de que el 95% del cosmos es desconocido, no se refieren solo a un número. Hablan de una frontera del conocimiento. De un límite que separa lo que podemos medir de lo que solo podemos imaginar. Y sin embargo, en esa ignorancia hay algo hermoso. Porque saber que no sabemos es el primer paso hacia el descubrimiento. Cada partícula de materia oscura que atraviesa nuestro cuerpo es un recordatorio de lo pequeño que somos. Miles de millones de esas partículas cruzan la Tierra cada segundo, sin interactuar con nada, como si fuéramos transparentes ante el universo.
Estamos sumergidos en un océano de sombras y no lo notamos, pero esa misma invisibilidad nos conecta con todo. Somos parte de la misma trama que da forma a las galaxias. La materia que compone nuestros cuerpos existe dentro de un campo invisible que nos abraza desde el origen de los tiempos. Cuando los telescopios modernos capturan imágenes de galaxias distantes, lo que realmente ven es una historia escrita en la gravedad. Una narrativa donde la luz es apenas la tinta y la materia oscura, el papel. Sin ella, la historia no podría leerse. Cada galaxia es una palabra en ese texto cósmico, cada cúmulo una frase, cada vacío una pausa. Y el universo, en su conjunto, es un libro que aún estamos aprendiendo a descifrar. Quizás el mayor legado de la materia oscura no sea científico, sino filosófico. Nos enseña humildad. Nos recuerda que incluso rodeados de tecnología, seguimos siendo exploradores en la oscuridad. Nos hace comprender que la realidad no depende de lo que vemos, sino de lo que está ahí, aunque permanezca oculto. En el fondo, la búsqueda de la materia oscura es también una búsqueda de nosotros mismos, de nuestra necesidad de entender, de poner orden en el caos, de encontrar significado donde parece no haberlo. La curiosidad humana es la fuerza más poderosa del universo visible. Es lo que nos hizo mirar al cielo por primera vez, lo que nos impulsó a construir observatorios, a enviar sondas más allá de los planetas, a imaginar lo inimaginable. Y aunque la materia oscura siga siendo un misterio, su presencia ya nos ha transformado. Ha cambiado la manera en que pensamos el universo. Nos ha mostrado que la realidad es mucho más amplia de lo que perciben nuestros sentidos, y que cada avance, por pequeño que sea, abre puertas a nuevas dimensiones del conocimiento. Hay quienes temen a la oscuridad porque no pueden verla, pero la oscuridad cósmica no es amenaza, es el escenario donde la luz cobra sentido. Sin la sombra, la claridad no tendría nombre. Sin el vacío, la existencia no tendría forma. El universo no es una lucha entre luz y oscuridad, sino una danza entre ambas, una sinfonía donde cada silencio tiene su melodía y cada vacío su propósito. Imagina mirar al cielo sabiendo que el espacio entre las estrellas no está vacío, sino lleno de algo que las une, que el mismo tejido invisible que mantiene las galaxias juntas también mantiene unidas nuestras vidas, que en cada respiración, en cada pensamiento, en cada mirada, estamos rodeados por el mismo misterio que gobierna el cosmos. Quizás algún día descubramos qué es realmente la materia oscura. Quizás encontremos las partículas que la componen, las leyes que la rigen, o la fórmula que explique su naturaleza. Y ese día, cuando la oscuridad deje de ser misterio, sentiremos una mezcla de asombro y nostalgia, porque parte de la belleza del universo reside en lo desconocido. En ese margen de incertidumbre donde la imaginación y la ciencia se encuentran. Pero hasta entonces, seguiremos mirando hacia el abismo estrellado, sabiendo que hay más de lo que los ojos pueden ver. Seguiremos construyendo instrumentos más precisos, teorías más elegantes, preguntas más profundas. Y quizás, al hacerlo, descubramos que la materia oscura no solo sostiene las galaxias, sino también nuestra esperanza. Porque la verdadera materia oscura no está solo allá afuera, sino también dentro de nosotros, en nuestros miedos, en nuestros sueños, en nuestra necesidad de comprender lo infinito. Somos, en esencia, criaturas de luz habitando un universo de sombras, buscando sentido en la inmensidad. Y mientras las estrellas sigan ardiendo, la búsqueda continuará. No porque esperemos dominar el universo, sino porque queremos pertenecer a él. Cada pregunta que hacemos, cada teoría que proponemos, cada experimento que realizamos, es una forma de acercarnos a ese todo invisible.
una forma de decirle al cosmos, te vemos, aunque no brilles. La materia oscura, esa sustancia sin rostro, nos ha enseñado algo que trasciende la física, que el conocimiento no es la ausencia de misterio, sino la voluntad de explorarlo. Y mientras exista la curiosidad humana, mientras una sola mente mire hacia el cielo y se pregunte, ¿por qué?, la oscuridad nunca será completa. Porque incluso en el corazón más negro del universo, siempre hay una chispa esperando ser descubierta.